Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Son las 2:07 y vamos a ver si nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo tienen preparada la conexión y el sonido que yo quería escuchar. Porque el sonido que yo quería escuchar es uno muy especial, uno que está sonando en vivo en un lugar, como decíamos antes, a cielo abierto, en plena noche. Yo no sé con qué temperatura, en un lugar mágico, en un lugar ancestral, de tradición. Es un camposanto, es un cementerio, y todo tiene un porqué. Quizá en mitad de ese cementerio hay una chica de pelo largo, vestida de riguroso luto, y que tiene un instrumento en sus manos. Vamos a ver si es posible la conexión, vamos a escuchar ese cementerio. Escuchamos unos sonidos de violín, unos rasgueos de fondo. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué? Bueno, pues están ocurriendo ciertas cosas, según por lo menos justifica toda una especie como de tradición moderna que se ha ido agolpando bajo un concepto que muchos todavía no entendemos porque no nos hemos metido en ello. Retrum. Quien mejor nos puede hablar de esta historia es un compañero que vamos a presentar enseguida, que es Francesc Miralles, y tiene que estar nuestro otro compañero Juan G. Vallejo en ese camposanto donde ha sonado el violín y donde, como en muchos otros camposantos, parece que ocurren ciertos ritos. Es algo que se está fraguando ahora y simplemente queremos poner nuestro oído de escuchantes para enterarnos de algo. ¿Por qué pasan las cosas? Queremos estar ahí. Juan G. Vallejo, buenas noches, compañero. Buenas noches, sí que... un camposanto, yo no sé las condiciones ahora mismo climáticas. ¿Qué lugar estás viendo, Juan G.? Bueno, pues ahora mismo estoy en la puerta del cementerio de Tellá. Hace 10 minutos que ha empezado a llover cada vez más copiosamente. Delante de mí tengo un mausoleo bastante grande que voy rodeando ahora mismo. Hay unos cipreses enormes que tapan en medida unos nichos. Voy a empezar a bajar unas escaleras dentro de muy poco y mis compañeros, Ivana Rusa, que está aquí grabando para Cuarto Milenio, y el escritor Francesc Miralles, pues está debajo de estos cipreses enormes, de estos árboles que, bueno, hacen que este cementerio ahora con esta lluvia y con la gente que nos acompaña, pues estuvimos descubriendo no solamente, bueno, este maravilloso pueblo que es Tellá, de la provincia de Barcelona, que tiene una historia fabulosa que ahora os puede contar Francesc Miralles, sino estamos descubriendo una nueva forma que se está fraguando de hacer espiritismo. ¿Forma de espiritismo? Sí, es una nueva forma de hacer espiritismo que además me parece preciosa, porque, bueno, quizás recoge todo el romanticismo que hace ya más de un siglo empezó Allan Kardec, y que es bueno, es intentar despertar a los muertos a través de música, a través de flores, a través de mensajes, y a través de que una persona duerma encima de una tumba e intente contactar en ese estado alterado de conciencia que es el sueño, pues con las personas que hay aquí en el más allá y que muchas veces dejamos olvidadas. Entonces, a través de ese sueño y de las percepciones que pueda tener esa persona, y lo más bonito que me parece de esta historia de hacer espiritismo, que no es que en el sueño tenga por qué aparecer el fallecido o la persona que está en el más allá nos dé un mensaje directo, sino que a través de casualidades o causalidades que sucedan a partir de los siguientes días, pues la persona realmente haya contactado con este más allá, con esas personas que se fueron, y le puedan ayudar a su vida cotidiana, que era lo que intentaba Allan Kardec hace más de un siglo, ¿no? Contactar con la gente del más allá para entenderlos y para que nos puedan ayudar a nuestra vida. Entonces es una nueva forma de hacer espiritismo que me parece maravillosa y que Francesc ha recogido como nadie en su última novela. Pues Juan G., con sus palabras, ya nos ha dado una primera pista en ese camposanto de Tellá.
en un lugar bien escogido, que no sé si tiene algo de especial para este tipo de ritos o no. En Retrum, esa publicación, ese trabajo de Francesc Miralles, se dan algunas pistas, pero cuando me contaban que había una gran parte, un río subterráneo de absoluta realidad y que llevaba ya un buen tiempo practicándose en nuestro país, evidentemente sentimos la sensación que seguro que os pasa a veces, ¿verdad, amigos de Milenio? Sobre todo los que ya vamos cumpliendo años, y es que ocurren cosas que uno no sabe por qué ocurren. Son movimientos que enganchan a mucha gente joven y queremos saber de qué se trata. Francesc Miralles está en otro punto de ese camposanto. Él me dirá qué punto concreto. Francesc, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde te encuentras tú, amigo? Estoy bajo un enorme ciprés, refugiado de la lluvia, y viendo velas encendidas que hay en diferentes mausoleos y disfrutando del silencio en este cementerio que está encima de una colina delante del mar y con un viento misterioso que nos está barriendo un poco. Francesc, tú eres, entre comillas, uno de los culpables de que estemos hablando de esto a estas horas exactamente, a las 2:13, y de que estéis aguantando el temporal en un pequeño cementerio. Retrum, has llamado a tu último trabajo, que sorteamos precisamente esta noche, pero comentabas que es un fenómeno que tiene que ver sobre todo con los jóvenes, quizá me equivoco, no lo sé, sácame de dudas, y con un nuevo tipo de ritos. Cuéntanos, primeros titulares, Francesc. Sí. A ver, Retrum, que está narrado de forma novelada, es una novela juvenil, pero que responde a un fenómeno que se ha observado en los últimos años y que ahora va más, que es que hay muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, que saltan las tapias de cementerios para dormir dentro de los cementerios. Entonces yo empecé a investigar, a entrevistar jóvenes dentro de las tribus de góticos, que tienen muchas subdivisiones. Hay las chicas emo, los diferentes formas de siniestros, de góticos, de afterpunk, de neorrománticos. Esto es algo que viene ya de principios de los 80, pero que está teniendo un nuevo despertar ahora. Entonces, muchos de estos jóvenes se reúnen en cementerios y han desarrollado sus propios rituales. Entonces, uno de los rituales es el ritual de la palidez, que es que se maquillan la cara de blanco y se pintan los labios de color violeta, morado, de alguna manera porque el morado es un color asociado también con los muertos, y dentro de este proceso de hermanarse con los muertos. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste que en lugar de darle la espalda a la muerte, que es lo que hace un poco nuestra sociedad, que asistimos a los funerales y luego ya nunca más queremos pasar por aquí, pues acercarnos un poco más a lo que sería la tradición inglesa, ¿no? De que los cementerios están integrados dentro de los pueblos, que no hay muros entre los muertos y los vivos, y acudir a un cementerio para encontrarnos con nuestra historia, con nuestros ancestros, e incluso hay un ritual para cuando se elige un muerto que creemos que puede ser importante en nuestra vida, por la sabiduría, por lo que supo, por lo que vivió. Hay todo un ritual de hermanamiento que consiste en dormir encima de la losa o al lado de la lápida de este muerto. Incluso se le puede escribir una pregunta que se clava debajo de una flor de color violeta, y a la mañana siguiente, pues este muerto, este difunto, esta personalidad, de la cual algo queda también de su energía en este sitio, encontrará la manera de contestar. Pues desde luego son muchos elementos y muy interesantes, sumamente interesantes. Hay algunos cuadros góticos, algunos grabados que representan a personas dormidas, como además un sueño alterado de conciencia para intentar captar algún tipo de conocimiento. Bueno, dormido o ensoñando está el gran Goya, ¿no? Aunque sea sobre su reclinatorio y las figuras de la noche le van rodeando en el famoso capricho del sueño de la razón, produce monstruos. Se busca el sueño de la razón, se busca acudir a lo onírico para conectar con algo. Yo no sé si estamos escuchando de fondo la propia lluvia que cae en ese cementerio. Vamos a ver, Geray, si incluso reducimos la música, porque yo creo que no sé si es la lluvia lo que estamos escuchando. Lo que sí sé es que en otro punto de ese mismo camposanto, cementerio de Tellá, está una de esas personas que hace ese tipo de ritos, y queremos saber qué busca, y sobre todo podéis preguntarle a cualquiera de nuestros compañeros que están ahora allí en el 27640, palabra clave milenio, o en las vías de contacto, porque yo creo que es que precisamente este nuevo fenómeno da como para muchas preguntas. Él es Albert Ortiz. Albert, buenas noches, amigo. Buenas noches. Albert, ¿tú dónde te encuentras? Pues estoy justo en el centro del cementerio, debajo de la lluvia.
debajo de la lluvia. Vamos a ver, ¿has hecho alguno de estos ritos que hablaba Francesc? ¿Tú lo has llegado a poner en práctica? Efectivamente. ¿Cuál es el rito que a ti te parece más importante, más interesante, que crees que la gente debe conocer? Yo creo que lo más importante es el hecho de la posibilidad de tener contacto con un mundo bastante desconocido para la gente normal. La gente normal generalmente cuando nos morimos se olvida de nosotros. Hay un miedo absoluto a la muerte, y no un miedo, sino un rechazo desde tiempo inmemorial de no pasar incluso por delante de camposantos. Y vosotros, sin embargo, con estos ritos, yo no sé si os hacéis amigos de los cementerios y de lo que significa de alguna forma la muerte o el otro lado. Bueno, yo no sé si has estado tú alguna vez en un cementerio por la noche. Sí. Evidentemente. Pues es uno de los lugares más tranquilos que existe en la Tierra. El silencio reina. Y aquí, bueno, puedes llegar a contactar muy bien contigo mismo. Interesante reflexión esa de contactar contigo mismo. ¿Por qué? Porque el entorno te permite profundizar en los propios pensamientos, en las sensaciones. Quizá no se busca lo que todo el mundo ve en lo siniestro de un cementerio, ¿no? El contacto con otra cosa, con otra realidad, con una aparición, en la visión un poco romántica, ¿no? Sino quizá un lugar para de verdad penetrar en uno mismo. Exactamente. Además de la posibilidad de tener ese contacto extrasensorial, un poquito, ¿no? Albert, ¿tú has llegado a hacer ese rito que parece que viene muy de antiguo y que se ha recuperado ahora en estos momentos, de dormir encima de la tumba de alguna persona importante o que sea importante para ti? Para mí, sí. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en ese caso era un momento de mi vida que necesitaba tomar una decisión importante, y básicamente pedí consejo y además de la que te hablo fue mi primera experiencia, y a partir de esa, que fue completamente satisfactoria, lo he venido practicando muy a menudo. ¿Quieres decir, Albert, que en el proceso del sueño, la ensoñación, lo que ocurre en ese periodo, es curioso? Porque estoy recordando ahora, fíjate, a algún investigador o periodista que cuenta él en alguna crónica que durmió en una tumba y que vivió todo tipo de experiencias, en este caso en Rennes-le-Château, lo estoy recordando ahora, y puede ser muy subjetivo, desde luego, y es una experiencia personal. Yo no sé, Albert, si nos puedes contar algo que no sea personal, sino que nos aproxime a qué puede ocurrir para cada uno en esos ritos. O sea, ¿se te dio una respuesta o viste las cosas más claras a raíz de ese rito? Bueno, aquí entra cada uno su manera de ser, su manera de sentir las cosas y los hechos. El hecho de dormir encima de una tumba es algo que, si te quitas el miedo de encima, el miedo que tiene la gente de acercarse a los muertos, porque ellos te acogen, te hace sentir eso, muy acogido, ¿no? Y bueno, en mi caso, más que nada fue luego la expresión del mundo que me dirigió hacia el camino que tenía que elegir. ¿Alguna vez, Albert, tuviste que enfrentarte a los miedos más normales, como tú mismo has definido? ¿Alguna vez al inicio de estos ritos o en alguno de los cementerios hubo experiencias no satisfactorias? Es decir, o intentaste hacer esta experiencia y no llegaste a lograrlo, o fue más dificultosa pues por el entorno y por los miedos, yo creo que arquetípicos que muchos llevamos dentro, ¿no? ¿Te ha ocurrido? Bueno, algunas veces el rito funciona mejor que otras, y las resoluciones son más claras que otras.
Pues es un tema francamente interesante. Algunos lo tomarán como lo sociológico, otros lo tomarán por el lado de lo puramente fenomenológico, por lo subjetivo, lo psicológico, pero está ocurriendo ahora y empieza a ser un fenómeno no solo en España, sino en Europa. Yo no sé vuestra opinión, compañeros. Tú estás viendo incluso en foros de Internet que existen y que evidentemente potencian todo este tipo de ritos, que cada uno piense lo que quiera, pero hay como todo una, incluso, vamos a decirlo así, simbología, ¿no?, física de la gente que practica estos ritos. Sí, parece que todos llevan, por lo menos en lo que se ve en los foros, pues ese aire gótico, ¿no?, tan característico. Yo creo que son gente como otra cualquiera, gente normal, que viven unas experiencias que sí, eso sí. Yo no sé los permisos que tendrán para entrar en los cementerios, porque si no se pueden meter en un follón. A veces nosotros hemos tenido que pedir permiso para que esta noche pudiéramos conectar desde allí. No sé la gracia que le hará a la gente que duerman, por ejemplo, en la tumba o en el nicho de sus familiares. También estamos en los dos puntos de la sociedad. Quien quiere vivir una experiencia nueva, casi filosófica, incluso una forma nueva de contactar con seres del más allá, si es que los hay, y también la otra parte, la sociedad que ve de una forma un tanto extraña que duerman con sus muertos, incluso que puedan estar durmiendo al lado de tu padre, de tu madre, que ya descansa en paz. Serían los dos pesos de la balanza. En cualquier caso, el fenómeno tiene una dimensión muchísimo mayor de la que podemos sospechar. Y es que de todas, digamos, las tribus o subculturas urbanas que han existido hasta ahora, el mundo gótico es posiblemente la que más tiempo se ha extendido. Cosas que sociológicamente, en teoría, han repercutido mucho, como el movimiento hippie, como el punk. Son gotas de agua, digámoslo así, en los 30 años largos de evolución de un movimiento tremendamente ecléctico. ¿Sería la tribu urbana quizá más longeva o de las más longevas? Sí, lo que pasa es que no han tenido la relevancia que ahora están experimentando. Ahora digamos es que estaremos en la tercera generación de góticos que de alguna forma, con respecto a los que iban por delante de ellos en el tiempo, se caracterizan en que en vez de evitar de alguna forma la sociedad, están visibilizándose más. El mundo gótico de hace 10, de hace 20 años era un mundo esencialmente nocturno, era un mundo esencialmente circunscrito a determinados clubs, y ahora mismo pues eso se está abriendo y es lo que está haciendo que ahora la sociedad en general lo vea. Pero ha estado ahí mucho tiempo y tiene una importancia tremenda. Tiene una importancia tremenda en cuanto a la serie de valores que se defienden. El mundo gótico es posiblemente la extensión natural de un fenómeno como es el romanticismo, que Claro, es que las escenas que estaba contando Alberto, han contado Francés o Juanje, son pues propias de Alenza como pintor, del último Goya, de Larra, es decir, de la España romántica que se aproximaba por vez primera a las tumbas para sentir cosas. Claro, y que el siglo XX lo cerró de alguna manera en falso, con una época de evolución científica contra lo que sería el pensamiento más luminoso, más mágico, más irracional, si quieres. Es una época de cientifismo absolutamente atroz, 2 guerras mundiales, y de repente, pues de un barullo que era el movimiento punk, empieza a surgir una gente que empieza a recuperar esos valores. Y aunque nosotros o los medios de comunicación en general siempre presentan una imagen muy frívola del mundo gótico, centrándose sobre todo en lo que es la estética, es una parte de nuestra juventud, la mayoría son jóvenes, que está muy a tener en cuenta. El gótico medio en general es una persona con inquietudes literarias, con inquietudes artísticas. Casi todos practican alguna forma de arte, no solamente música, como podría ser en otro tipo de movimientos musicales, sino que hay pintores, escritores, gente que incluso inventa nuevas formas de arte para dar salida a su creatividad. Parte de esa creatividad la llevan encima de su propio cuerpo, digámoslo así, en forma de su propia imagen, que para ellos es tremendamente importante. Y luego, al ser un movimiento que valora muchísimo la individualidad, son tremendamente individualistas, hay una cantidad de matrices que no los puedes englobar a todos en el mismo saco. Como muy bien decía Francesc, las subespecies, digámoslo así, son absolutamente variadas. Podríamos citar, sin esforzarnos mucho, 10, 15
posiblemente más tipologías, pero prácticamente además yo creo que cada gótico tiene un mundo interior diferente, tiene una individualidad propia que hace que este movimiento, que ahora precisamente empieza a abrirse a la sociedad, posiblemente tenga un potencial como generador de una nueva cultura absolutamente insospechado y que yo creo que dará mucho que hablar en los próximos 10 años. 2:27. Juanje, quizás tú nos puedas hacer una fotografía de cómo son, bueno, primero Albert y la compañera a la que antes hemos escuchado, es decir, digámoslo así, una diapositiva, ¿no? De que cómo van vestidos, por ejemplo, si se necesita algún atuendo especial, y lo hablamos desde la ignorancia más absoluta, es decir, desde no saber si hacen falta una serie de prebendas físicas, ¿no? Hablaba francés y me ha parecido muy interesante hasta qué punto está compartimentado el tema del ritual con la flor violeta, que es la flor del romanticismo, evidentemente, de color violeta, un mensaje, la tumba. Bueno, háblanos de... ¿Has estado horas allí con ellos? ¿Estás allí con ellos? Por ejemplo, ¿cómo van vestidos? ¿Cuál es el aspecto? ¿Qué te ha sorprendido? Bueno, pues el aspecto, como comentaba Santiago, pues es pues un aspecto gótico tirando a lo fúnebre, en el sentido de que van vestidos de negro. En el caso de Estelle, por ejemplo, pues lleva una falda larga, un vestido precioso, muy tirando hacia ese romanticismo del siglo XVIII que se nos olvidó hace mucho tiempo. Pero llevo todo el día entre góticos. Yo reconozco que mi incultura sobre lo que era el mundo gótico era total, y esta mañana entrevisté a Giorgio Yekeki, que es el cantante del grupo Medianoche. Estaba en un picnic gótico en un parque de Barcelona, y hay una cosa que decía Santiago que me parece fundamental, y es que dentro de la banalidad musical que existe hoy día, donde la música no transmite mensaje alguno de nada, a lo más el de fiesta, la gente con la que yo he estado charlando todo el día, con la que he compartido pues una tortilla de patatas y una Coca-Cola, si hemos estado charlando, y la gente con la que estoy ahora aquí, sí es gente que tiene una gran inquietud cultural. He estado hablando pues desde gente que empieza a escribir sus libros, por ejemplo, tanto francés, otro compañero, Albert, y su chica, pues se conocieron en el conservatorio y son grandes músicos. Entonces la inquietud cultural que veo y que he palpado en toda la gente que he conocido hoy sí me desconcierta con respecto a otro tipo de músicas que hoy día, pues por ejemplo la música disco, la música pop, donde la gente lo único a lo que más aspira es a dar saltos más grandes y mover más el esqueleto, pero sin ningún tipo de inquietud cultural. O sea, Juanje, que estamos hablando de gente con una especial sensibilidad. Claro, y yo me he acordado mucho de, por ejemplo, cuando nacieron otras músicas, como fue, por ejemplo, y otros movimientos culturales, como fue, por ejemplo, el movimiento hippie, donde había una serie de reivindicaciones, el movimiento punk, incluso, el buscar a nivel político la anarquía, el movimiento heavy o el rock con ese toque reivindicativo, cosa que se había olvidado hace muchísimo tiempo, y mientras que hoy toda la gente que he conocido pues sí tenía una gran inquietud cultural. Había desde gente que estaba con el cubo de Rubik a ver quién lo hacía más rápido, hasta gente que me hablaba de música, gente que había estado en Egipto, me preguntaba por simbología egipcia, o sea, una Hombre, Juanje, hay gente que también es gótica y no va a los cementerios, que va a Egipto, que viaja. Yo no metería a todo el mundo en el mismo saco. No, yo me refiero, te digo, mi experiencia personal de hoy día, lo que yo he vivido. Entonces, lo que yo he vivido, que era un mundo que desconocía, obviamente, hay mucha gente que va a Egipto, que lee libros... y oye la música que quieran. Y oye la música que quieran, sí, pero la música, los grupos, o sea, los movimientos musicales, como por ejemplo hoy día es el reggaetón, pues bueno, pues es mucho menos de cadera, pero he estado en Colombia, donde nació el reggaetón, en la época en la que nació el reggaetón, y la inquietud cultural entre la gente que hacía reggaetón, pues era cero o menos todavía. Bueno, aunque no critiquemos, también, porque cada uno, Juanje, tiene la oportunidad de hacer lo que quiera, ¿no? Lo que sí está... Que me encanta que la gente baile reggaetón, pero la inquietud cultural que yo he visto hoy día en este tipo de... en ese tipo de gente, pues sí me ha sorprendido muy gratamente. Pues queda claro que es gente un poco, digamos, que se sale de lo normal, en el aspecto de que es verdad que la cultura o la sensibilidad para algunas artes no es lo normal, y nos alegramos de ello, porque hay gente que puede ver simplemente el escaparate, ¿no? Lo oscuro, lo negro, lo fúnebre, y que no le gusta y causa rechazo. Esa normalidad a veces puede ser realmente anormal para muchos. Hombre, es que hay que tener en cuenta que cuando nace la subcultura gótica, que como decía Santiago, empieza muy relacionada con el mundo punk, lo que hace esta subcultura es, digamos, los parias de la sociedad, o la gente que
bueno, que era menos aceptada, empiezan a crear toda una estética acercándose pues al más allá, al oculto, al enigmático, a lo misterioso. Obviamente toda la gente con la que hemos estado hoy pues era fanática de Cuarto Milenio, de Milenio 3, lo cual me ha sorprendido todo muy gratamente. Y bueno, pues respecto a este tipo de forma, que es lo que más me llama la atención, este tipo de forma de espiritismo que están haciendo nueva, que está rodeada todo de un halo de romanticismo, pues me ha chocado, me ha sorprendido mucho. Es muy curioso, Juanje, porque hablas de espiritismo, y déjame que le pregunte a Francés si él considera espiritismo esta forma que él ha englobado bajo su trabajo de Retrum. Lo que está pasando ahora en cementerios, yo no sé, Francés, si de no solo Barcelona, otros puntos de España, e incluso quizá esta noche, y no otra... Sí, porque nos ¿crees que es espiritismo puro y duro? Es una manera de espiritismo amable y muy suave y diferente, porque de las experiencias que nos llegan de todas partes, o sea, lo que tratan estos pálidos, que es como se llaman también los chicos y chicas de Retrum que entran en los cementerios, no es tanto de hacer una invocación para perjudicar a alguien o descubrir un secreto terrible del pasado, sino lo que buscan es el hermanamiento con los muertos. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, un ritual muy bonito que hacen los pálidos es tocar canciones a los muertos con instrumentos reales. ¿Tocar canciones dedicadas a ese muerto en concreto o a los muertos en general? A ese muerto en concreto que han ido a visitar. Ahora pensemos en el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: Dios mío, que solo se quedan los muertos. Entonces, como justamente nuestra sociedad ha dado la espalda a lo que es la muerte, pues hay ese sentimiento de que tenemos algo que devolverles a todas estas personas que han vivido antes que nosotros y que gracias a ellas nosotros somos como somos. Entonces, por ejemplo, hoy hemos asistido aquí en el cementerio de Tellà a un ritual súper bonito con Albert y con Estel, que han tocado la guitarra y el violín delante de la tumba de un conde que no conocían, pero que han puesto música a su soledad. Entonces, ese es un paso previo a este ritual de escribir una pregunta y ponerla debajo de una flor. Al final, todo esto lo que simboliza es el encuentro entre la vida y la muerte, y ver la muerte no como una enemiga, sino que los muertos son los amigos de los vivos, porque de ellos podemos aprender todo lo que ellos han pensado y todo lo que ellos han preguntado antes que nosotros, y como desde hace 2000, 3000 años, desde que la humanidad existe, las preguntas han sido las mismas, pues podemos aprender mucho de los que nos han precedido. Quería preguntarle a Albert, que espero que no lo esté pasando muy mal bajo la lluvia que asola esa parte de Cataluña, y le agradezco mucho, agradezco a todo el equipo que está ahí, su paciencia y aguantar las inclemencias, porque creo que era importante que esta noche sintiéramos un poco esta tradición cultural, antropológica, espiritista, se podría decir también, algunos aceptarán, que está fraguándose. Albert, tú sabes, porque imagino que utilizáis Internet como forma de conexión y de afinidades, ¿no? Si hay tumbas específicas que la gente que sigue este tipo de hermanamiento con los muertos elige o busca más, o suelen ser tumbas, como tú nos has contado, más importantes para cada uno de los oficiantes, ¿no? Pues igual puede ser cuestiones de la familia de uno o alguien importante, o sin embargo empieza a haber gente que acude a esas tumbas de personas más célebres. Por supuesto, hay tumbas o personalidades más interesantes para según qué persona, pero esto es una elección de cada uno. Para cada uno una persona es interesante o importante por lo que él cree, ¿no? Pero tú sabes, y por ejemplo, porque sabes que suele ocurrir muchas veces, es decir, que de repente fallece alguien que es conocido, popular, importante, y de pronto se producen cosas en torno a su tumba, ¿no? Gente que acude, que sigue peregrinando. En el aspecto de vuestros ritos, ¿sabes si hay sepulcros, tumbas, que son predilectos por parte de algunos o no? Sí, lo que pasa es que, sobre todo siempre tenéis que contar que todo esto se hace ante el mayor respeto total del personaje que esté y de la familia. Por supuesto, no vamos a profanar ninguna tumba ni nada. Y lo que no te voy a decir es, por ejemplo, quiénes son los personajes, pero sí que hay algunos que son... Los hay, ¿no? Interesante, porque quizá incluso nuestros oyentes podrían especular sobre quién puede ser o quién no puede ser. Francés, el movimiento
de hacer este tipo de ritos? Vamos a hablarlo de ensoñación. En el fondo viene desde lo más antiguo, porque los hombres se han acercado a los muertos y a los rituales y han ensoñado desde las épocas de los Asclepeion griegos, ¿no? Donde los enfermos, claro, sí, exacto, iban allí a visionar cosas, a tumbas arqueológicas anteriores, por ejemplo, a los griegos, y lo hacían los griegos. Pero esto ha ido cogiendo fuerza. Tú, con Retrum, has intentado hilar todo eso en forma novelada, pero esto, como siempre, ¿nos viene de fuera? ¿Nace en Europa? ¿Nace en algún lugar concreto? ¿O lo estamos exportando nosotros a otros lugares? Esto lo estamos... Ahora mismo tienes toda la razón en que la ensoñación de los vivos para comunicarse con los muertos es algo que viene de muy antiguo, incluso de las culturas precolombinas. Porque sí que es cierto que cuando se muere un ser querido nuestro, todos los oyentes que lo han vivido y lo vivirán, esta persona se nos sigue apareciendo en los sueños a lo largo de muchos años, sobre todo si ha sido alguien muy importante para nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, la figura de un primo que era como un hermano mayor. Tuve conversaciones con él durante 10 años, durante sueños, y realmente me ayudó a muchas decisiones de mi vida. Entonces, todo esto que es tan viejo como la humanidad, ahora mismo lo estamos exportando, en el sentido que en esta novela Retrum, que explica la historia de 2 chicos y 2 chicas que se hermanan con los muertos, pues ahora mismo la novela ha sido contratada por una editorial francesa, que es Hachette, una alemana, una brasileña, otra de Croacia. Entonces, en todo el mundo en 2011 van a salir las traducciones de Retrum. Hay un enorme interés por el fenómeno, Francés. Sí, muchos miles de cementerios de todo el mundo donde van a acercarse a vivos a hermanarse con los muertos. Oye, yo sé que Albert tiene que ser mucho más. Ya vamos con preguntas, 27640, palabra clave milenio, la web de la cadena SER, y milenio3 @ con número cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, porque yo sé que habrá gente que quiere preguntar cosas de esta cosa nueva que está surgiendo. Pero, Francés, como digo, tú, sobre todo como divulgador, como periodista, como informador, como novelista, igual puedes ser menos cauto que Albert, al que entendemos, ¿no? Y yo no sé si has detectado, bien sea en Barcelona, bien sea en Madrid o en otros lugares, si hay sepulcros que son, bueno, pues que la gente cree que... Hombre, yo estoy pensando que de hacer estos ritos... Cuéntanos. Bien, a todos los que se acerquen al cementerio de Barcelona, el Poblenou, ahí hay un muerto muy, muy, muy célebre, y no es célebre ahora, sino desde hace 100 años. Es la figura del llamado El Santito, que es un chico de 19 años que trabajaba en los almacenes del siglo, que fueron estos grandes almacenes que era el equivalente a Harrods en aquel momento en Barcelona, cerca de las Ramblas, que sufrió un incendio que lo devastó, que aún no se ha descubierto exactamente las causas, es todo un enigma. Y este chico de 19 años, que lo llamaban El Santito, porque era muy buena persona y hacía favores a todo el mundo, tenía el don de la precognición y adivinaba muchas cosas de sus compañeros de trabajo. Incluso pronosticó el día de su propia muerte, el día exacto. Entonces, cuando él murió, lo enterraron en el cementerio del Poblenou, y tiene tantísimos seguidores aún hoy en día que si alguien se acerca lo puede comprobar por sí mismo. Han tenido que apartar todo lo que había en los nichos alrededor, porque en 20-30 metros a la redonda, todos son estatuillas, papeles, peticiones, velas, incluso los mismos árboles que hay alrededor del Santito están llenas de notas colgando con cosas que le pedían, porque desde su muerte, ya incluso desde su vida, muchas personas están convencidas de que concedía deseos y que procuraba consejo, que es esto que estamos hablando, ¿no? Que los muertos te aconsejan a los vivos cómo hay que vivir. Muertos consejeros o mensajes del más allá consejeros, que es una tradición española antiquísima que parece que va adoptando diferentes formas, trajes, pero este Santito o Santet, como le hemos oído en alguna ocasión denominar allí en Barcelona, o sea que hay gente que crees que llega a hacer los ritos de pregunta y de ensoñación también. Sí, en el caso del Santito o el Santet, como bien has dicho, hay todo un ritual que puedes escribir una nota con un deseo, puedes poner una pregunta, y luego hay que pasar, creo, a la derecha del nicho donde él está, donde hay una pequeña fotografía. Y luego en otras partes del mundo pues hay otros santos, hay otros muertos que tienen otras tradiciones. También pensemos en el cementerio de Père-Lachaise en París. También ahí hay difuntos muy visitados y que han provocado muchos problemas para el propio cementerio. La tumba de Jim Morrison,
Por ejemplo, la lápida fue arrancada tantas veces por los fanáticos que al final la familia puso una lápida anónima con un mensaje en griego que nadie podía entender, y aún hoy hay un policía solo para esa tumba porque habían tumultos y existe aún todo eso. O sea que los muertos de alguna manera siguen viviendo, o su mensaje sigue viviendo, como cuando vamos a Nueva York y visitamos el Strawberry Fields de Central Park. Pues mucha gente está ahí y conecta con el espíritu de John Lennon y con lo que era su ideología. Por lo tanto, de alguna manera siguen presentes, y eso es una buena noticia. Vamos con unas cuantas preguntas. Yo no sé qué cuestiones tienen los oyentes, y qué opinión libre tienen. Pues vamos a repetir las vías de contacto: 27640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, o ya sabéis, la web www.cadenaser.com para dejar los mensajes pues al segundo casi. La gente está bastante cabreada con lo que hacen estos chicos, a lo mejor porque es nuevo o porque no se entiende. Nos dicen: se pide permiso a la familia del difunto, nos parece una falta de respeto ocupar el lecho de descanso eterno de un difunto. Lo preguntaba Iñaki desde Vitoria. Albert le preguntan también si ha visto alguna vez fuegos fatuos, lo preguntaba Alexia. Albert, fenómenos que son más o menos habituales, y bueno, la opinión es libre desde luego, y cada uno puede interpretar los hechos con la misma libertad que los estamos contando y están contando nuestros protagonistas. ¿Has sido consciente alguna vez, Albert, de fenómenos que sí que, sin ser tan extraños, o quizá tan extraños, como las apariciones, como bien dice Carmen, o más, como los fuegos fatuos? Te preguntaban si, al ser habitual, entre comillas, de estos lugares, ¿los has visto en alguna ocasión? Bueno, en alguna ocasión, en varias, de hecho. O sea que el fuego fatuo... Oye, cuéntanos cómo es. Generalmente en lugares donde la gente está enterrada en el suelo. ¿Y cómo son? ¿Qué descripción? ¿Tú cómo te los has encontrado? Es como una especie de fogonazo. Una especie de resplandor, ¿no? Dani desde Orcasitas dice: yo pienso sobre este tema que mientras se respete a los muertos y a su lugar de reposo no me parece para nada mal. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de la muerte y de nuestros muertos. Miquel desde Huelva dice: me recordáis al arropiero, que era el asesino que, si no recuerdo mal, entraba en los cementerios y dormía en los nichos. Oye, pero también vaya comparación, ¿no? O sea, es que es lo que faltaba. No, le recordaba porque es que es cierto que se encontraba mejor entre los muertos que entre los vivos. Estaba acostumbrado porque vivía cerca. Bueno, primero del el oyente cementerio está de equivocado Almudena. porque no era el arropiero, es Escalero. Era Escalero. Claro, por eso te digo, pero Escalero es que estaba acostumbradísimo. Pero también hay comparativas que... Escalero es que vivía en el cementerio directamente. Pero dormía en los nichos. Eso es verdad. Es que Hombre, a bien, eso es se verdad que refería. pero esa tiene tela, o sea, Claro, madre mía. aunque no había ningún sentido de ensoñación ni de ningún tipo, sino de todo lo contrario, más bien, ¿no? Y es que, pero esto también refleja una cosa, que es que la gente tiene tanto temor todavía al tema del cementerio, que cualquiera que ande en un cementerio de noche lo asimila de inmediato, y lo estamos comprobando, a lo raro, a lo maligno, a lo extraño, porque tenemos dentro de nosotros como pueblo esa cultura de que nadie puede andar rondando cerca de los cementerios y menos de noche. Y entonces hay como una especie... esto como que mientras a los jóvenes, o a algunos jóvenes, les impregnan ese sentido más romántico, a otra gente es que no lo soportan, y lo estamos viendo. Mira, Davinia nos dice que qué bonito aprender de los muertos. Las tribus de ámbito gótico de hoy en día no tienen nada que ver con las de hace unos años. Ahora lo hacen sin respeto y sin sabiduría y por la moda. El esoterismo no es bonito, es una práctica satánica. Los muertos han de descansar en paz y dejarles en paz, nos dice Hakim. Siniestro desde hace 20 años, y los de ahora ni respetan ni se dejan educar. Estamos viendo, o sea, que hay gente que se considera como miembro importante o con cierto caché y que desprecia los nuevos O por corrientes. lo menos que tienen más años que las nuevas generaciones. El ambiente tiene lo suyo. Y efectivamente, de entrada es un ambiente cerrado. Es decir, hay que, no te voy a decir que pasar ritos de iniciación porque no es así en absoluto, pero de alguna forma sí que tienes que demostrar un cierto compromiso con la estética. No se trata simplemente de... Pero esto debe pasar entre veteranos y jóvenes, yo creo, en casi todas las corrientes, ¿no? Sí, o sea, pero... Estos jóvenes advenedizos piensan los más veteranos, Eso, quizá por porque supuesto. no están en la palestra, ¿no? Pero vamos, que efectivamente pues los más veteranos
digamos que siempre a los más jovencitos los tienen bajo la sospecha de ser góticos de Corte Inglés, por llamarlo de alguna manera, de me he comprado 4 cosas negras, me he puesto un maquillaje pálido y ya está. Pero en realidad ya te digo que pocos movimientos de este tipo ha habido con un mayor eclecticismo, una mayor libertad a la hora de sentirlo como quieras, y desde luego dentro de lo que son nuestras cosas no me extraña, al contrario que Juanje, no me extraña nada que tengamos muchos seguidores en ese ambiente, porque efectivamente todo lo que ha sido el esoterismo, todo lo que ha sido el ocultismo, todo lo que ha sido cosas como la Wicca, la recuperación de los ritos precristianos, etcétera, etcétera, el espiritismo, la Ouija, son cosas que están implícitas ahí y que han tenido mucho arraigo en este ambiente, con lo cual es muy lógico que tengamos grandes seguidores allí. Me sorprende también eso, no lo voy a decir la virulencia, pero sí como mucha gente tiene ese rechazo perfectamente respetable. Sobre todo con las tumbas de sus familiares. Claro, porque nos temen dicen quizá que... Eso es, incluso dicen que José desde Sevilla, que unos Retrum rompieron la tumba de su hermano, que tenía 6 meses de vida, que fotografiaron subiéndose en ella y que la distribuyeron por una web de una tribu urbana. Me imagino, como ocurre dentro de todos los ámbitos sociales, que siempre hay cabras locas, igual claro, y en aparte este que caso. no tenían nada que ver, ¿no? Y aparte que Retrum es el nombre de la novela que ha hecho Francés, que le pone un nombre así como global y que, por cierto, sorteamos esta noche, pero también hay que tener cuidado porque la gente, con todo lo nuevo, ¿no?, confunde muchas veces términos. ¿Qué tiene que ver un profanador? A mí, os voy a ser sincero, la idea de es que lo hacían los románticos españoles, me parece bueno pues recuperar una tradición sin hacer ningún lo que daño, contaba ¿sabes? este chico más o menos es que era personas por lo menos vestidas de góticos que se habían hecho fotos en la tumba destrozada de su hermano. Claro, pero eso es puro no vandalismo, pueden decir si lo han destrozado ellos o estaba ya destrozado anteriormente. Tampoco... Se han ido algunas baterías al garete repentinamente en el cementerio. Permíteme, Santi, un momento, porque hemos tenido y es normal y las condiciones no deben ser las mejores, pero están ahí y a estas horas. Francesc, ¿me escuchas? Sí. Francesc, Sí, aún tengo batería. Aún tienes batería. Vamos a ver, Francesc, sorprendente también que así como hay muchos mensajes que apoyan, ¿no?, o que saben de esta historia que, como decimos, es yo creo que una idea romántica, hay mucha gente que suele ser muy respetuosa, lo digo, siempre en nuestro programa. Pues hay gente como que le tocas un resorte interno que también no deja de ser clarificador. Tumbas, cementerios y familiares. Y tocas como algo sagrado, ¿no? Y hay un rechazo. Tabú. ¿Qué opinas? Tabú, esa sería la palabra, sí. Exacto, es tabú, pero hay que pensar que ningún pálido, ningún Retrum va a ir a dormir a la tumba de ninguno de estas personas, porque ha de haber un motivo por el que alguien quiere pasar la noche con un muerto. Puede ser porque es un familiar tuyo, de la propia persona que tiene esa ensoñación, porque es un amigo, o bien porque es un personaje público, como puede ser un gran artista, un gran escritor, un gran pensador, que se convierte prácticamente en patrimonio de la humanidad y que pasas una noche haciéndole compañía y recordando cosas que ha dicho y que ha hecho. Y hay un motivo personal e íntimo, no vas a pasar la noche a hermanarte con alguien anónimo que no sabes nada de su vida. O sea, pero es como si va alguien ante un monumento, ¿no? Exacto, o sea, como un monumento, o la emoción que sentimos al ver ciertas obras de arte que han sido hechas hace muchos cientos de años, pues también la vida de una persona, de ciertas personas, es una obra de arte. Claro, quizá ahí, Santi, Carmen, esté la diferencia entre alguien anónimo de una familia normal y corriente, que dices, bueno, ¿quién soy yo para que duerman a mi lado? Y alguien, no sé, Goya, Velázquez, Leonardo da Vinci o Einstein, que yo creo que son elementos como diferenciadores, ¿no? E iconos universales. Tampoco se les puede preguntar si les gusta o no, ¿sabes? No, pero son personas que por su obra y porque se proyectaron hacia el exterior, como pensemos en Leonardo da Vinci, vivieron más para los demás que para ellos mismos, y por lo tanto son un poco propiedad de todos y son como abuelos de todos nosotros, porque somos lo que somos gracias a lo que ellos hicieron, crearon, descubrieron, iluminaron. En cualquier caso, efectivamente, pues hay una parte de este movimiento que efectivamente lleva a cabo estos ritos que gustarán más o menos, pero sigo insistiendo en eso, el movimiento es amplísimo. Si me estaba acordando, para que los oyentes se hagan una idea de hasta qué punto pueda ser amplio, que hay una de las subespecies, digámoslo así, que son los góticos cristianos,
que toda esa parafernalia cristiana, que normalmente, pues rosarios, etcétera, etcétera, no solamente la llevan como un signo estético, sino que suelen ser muy coherentes con la moral cristiana, suelen ser un pelín intransigentes incluso con determinadas transgresiones a esa moral, y bueno, pues dentro del colectivo se les mira así casi como un poco como bichos raros, pero están ahí. O sea, te quiero decir que estamos hablando de algo amplísimo y con muchas variedades. Creo que una de las personas que había sido, digamos, desconectada por gracia y oficio de las baterías y las condiciones de esta conexión es Albert, y quería preguntarle a Albert si además de estos ritos, digamos, de ensoñación o de dormir junto a una tumba o dejar una pregunta, se utilizan otras cosas, se están utilizando otras cosas, que también nos pregunta la gente por eso, más clásicas tipo Ouija o tipo espiritismo convencional, pero hecho en cementerios, que se ha hecho toda la vida. Pero si ahora también en este movimiento del que él forma parte, ¿se está recuperando esto o no? ¿No lo contempláis? Bueno, en este caso el rito no lo contempla. La idea es otra. Es una cuestión más de ese contacto cuando duermes, ¿no? No es un contacto tan directo. ¿Y ese sueño, Albert, siempre suele ser plácido o uno puede encontrarse con experiencias digamos que se tuercen, o conocéis gente que al hacer ese sueño no ha salido como él pensaba? Bueno, es un sueño. La verdad es que es bastante normal. Duermes, sueñas, a veces tienes pesadillas, tienes sueños plácidos, o incluso llegas a no soñar. Qué curioso. La lucidez, Albert, de esos sueños, sean positivos o sean el aspecto que tú has nombrado, la pesadilla, es especial, se diferencia de un sueño convencional que uno tiene en su dormitorio. ¿Es diferente soñar o el concepto que uno tiene de haber soñado cuando ha estado encima de una tumba en un cementerio? Es muy diferente, es muy diferente. Es más como el hecho de dormir acompañado, de dormir abrazado, por ejemplo. Qué curiosa definición. Es especialmente mi sensación, pero yo comentando con la gente es básicamente lo que más sienten la compañía. De verdad que nos parece que es un fenómeno que irrita a mucha gente y sorprende a otros, y yo creo que es lo lógico en todo lo novedoso, que nuestra obligación es contarlo y contarlo en el lugar de los hechos. Las comunicaciones no son todo lo buenas, como es lógico, y ha sido, yo creo que heroico que con esta conexión vía móvil hayamos escuchado parte de música, hayamos escuchado a varios amigos que están ahí, Juanje, Francés, Albert, y que de verdad os agradecemos un montón el esfuerzo. Hemos puesto sobre la palestra este fenómeno, que el pueblo opine lo que opine, evidentemente es libre para hacerlo, como libre será la gente para seguir haciendo sus cosas, y aquí seguiremos informando desde un camposanto bien especial, con mucha historia, que os contaremos, indagaremos en ella. Gracias a todos, amigos, un abrazo muy fuerte. Bueno, Carmen, pues un fenómeno nuevo que evidentemente el público tiene su opinión soberana, y a algunos es que le salen hasta los demonios, porque eso de comparar con el arropiero, yo creo que es de lo más criminal, nunca mejor dicho, que he escuchado. Pero eso, bueno, eso llevabas años, sí. Madre mía. Hombre, más cosas. Es que tú imagínate, ¿te acuerdas cuando visitamos el cementerio de la Almudena? Es verdad, los guardas de seguridad que estaban en ese cementerio es que sabían por dónde entraba y muchas veces se lo encontraban. Y para esa gente que está trabajando, encontrarse a alguien durmiendo en una tumba, oye, tampoco tiene que ser... ¿Tú estuviste en una de las ocasiones en soledad en el cementerio de la Almudena? Sí. Yo cuando estuve... ¿Cuándo contacté con la radio? La verdad es que me impresionó. No visten... Habitualmente en un cementerio tan grande no hay gente, pero hablaban de que sí había... Los guardas nos contaban que sí había cierta, entre comillas, ¿no?, tipo de personajes o fauna que andaba por ahí. Sí, que a veces se le colaba gente. Lo que pasa es que el cementerio de la Almudena es tan sumamente grande que por muchas rondas que hagan no pueden controlar todo el perímetro que tiene ese cementerio. A lo mejor en cementerios más pequeñitos que no tienen vigilancia es donde se pueden meter. Yo creo que esta gente no hace daño a las tumbas, pero personalmente, claro, si no se duerme en la tumba de familiares, de otras personas, ajenos, tampoco tienen por qué hacer daño a nadie. El problema claro, viene ejemplo, cuando yo la tumba gente... de mi padre, ¿por qué no puedo dormir en la tumba de mi padre? Cuando se ha hecho, por cierto, en todas las culturas del mundo antiguas. Lo primero, porque el cementerio está cerrado por la noche. Eso sí es verdad. Y no tienes acceso.
Claro, habría que pedir y no un tienes permiso. permiso, eso es, porque nosotros siempre que andamos a los cementerios ¿Es de delito noche, entrar en un cementerio de noche? pues yo no te lo puedo sin asegurar, permiso? pero me imagino que A sí. ver si nos lo dicen. Será delito entrar en cualquier recinto cerrado por la noche. Pero me imagino. Pero eso es interesante saberlo. Así que Yo nos no te digan. lo puedo asegurar, ¿eh? Vamos con últimas preguntas. Vamos con preguntas que nos dice Mario Pineda. Quizás al contactar con ellos estamos impidiendo su evolución a otros planos. Que no dejemos evolucionar en ese viaje al más allá, a los muertos. Joan desde Barcelona dice: hola, pienso que la gente normal no se dedica a profanar tumbas ni a dormir sobre ellas. Ellos no profanan tumbas, creo. Y no A los tiene nada que muertos ver hay que dormir que profanar. dejarlos descansar en paz. Esto- Creo que tienen un serio problema. Pero esto sí es curioso. Porque yo creo que estamos tocando algo muy sensible. Me parece bien, porque de inmediato la gente salta. ¿Os acordáis de aquella famosa película, no? No profanar el sueño de los muertos. Así como todas las culturas que en el mundo han sido, esto es muy interesante, sobre todo precristianas, el muerto era parte de tu vida. O sea, los incas dormían con sus muertos, y casi todas las culturas del Neolítico, los griegos hacían ensoñaciones con los muertos, y es la órbita cristiana, sin quitar ni poner, la que le da al Camposanto primero lugar apartado y empieza a quitar la muerte de nuestro entorno y cualquier cosa. El ejemplo es el pueblo judío. La muerte es algo impuro, o sea, llega a ser algo absolutamente terrible. Bueno, pues todas esas gotas de sangre yo creo que siguen por nuestras venas, evidentemente, y hay como un estupor a una cosa que quizá debería ser más natural, es lo que yo pienso. Hombre, parten de un punto de vista que es que la gente, después de que entierra a sus muertos, ya no los visita y entonces tienen que tocar para ellos. Yo creo que hay mucha gente que visita a sus muertos. Yo la Almudena que vi estaba absolutamente abandonada, pero Una bueno, zona, Iker. la inmensa mayoría de lo que yo vi. No, la zona que precisamente tenía las tumbas del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero hay otras tumbas a las que casi diariamente los familiares acuden, con lo cual a lo mejor no les gusta que les toquen el violín al lado. ¿O sí? Ya, pero imagino que no lo hacen con un familiar anónimo, digo yo, cualquiera. No, pero en un cementerio. La idea es a un personaje popular, ¿no? Es lo que he entendido. Nos dicen también: buenas noches, milenarios, me habéis hecho recordar una frase de Tennessee Williams en la que uno de sus personajes soñadores decía: en New Orleans se entierran a los muertos encima de la tierra, debajo está el mar. Pasear por los cementerios es una estupenda experiencia para pensar. Además, en los cementerios no corres peligro. Es una pena que también haya en el gótico actual una fortísima corriente nihilista. Bueno, por cierto, en en Camposantos españoles ha habido unos cuantos crímenes, ¿eh? Pero en fin, luego os contamos más cosas. Después de las noticias, muchas más historias aquí en Milenio 3.